Y hemos visto hasta ahora que el único Dios digno de adoración es el Dios vivo y verdadero de las Escrituras. Vimos eso en el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Es decir, no puedes tener otro Dios. El único Dios, el único vivo y verdadero es el Dios de las Escrituras. Es el yo soy, el gran yo soy. Segundo que hemos visto hasta ahora es que Dios es espíritu y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, las imágenes no representan a Dios. Y otra cosa encima de eso es que nosotros no podemos tener objetos que le brindamos adoración a esos objetos antes que a Dios. Ídolos puede ser cualquier cosa que fabricamos, ya sea una imagen en nuestro corazón o puede ser algo físico. Lo tercero que se ha visto hasta ahora es que el nombre de Dios es santo y debemos tratar su nombre con reverencia. Nombre de Jesucristo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. El nombre de Jesús tiene peso, el nombre de Dios tiene gran peso y no debemos de usarla de manera ligera. No debemos de usarla de manera vana o vacía, sino debemos reverenciar, poner como santo el nombre de Dios. Y hoy vamos a ver sobre el día de reposo. Vamos a ver dentro de los versículos que dimos lectura, particularmente del 8 al 11, vamos a ver la observación del día de reposo, cómo deben de observar este día. Vamos a ver el propósito del día de reposo y también veremos el fin del día de reposo. Esa palabra fin lo estoy usando de dos maneras. Fin como continuación de propósito y fin como hay un fin del día de reposo. Y hay algo mejor, la cual vamos a ver más adelante. Primer encabezado, la observación del día de reposo, versículos del 8 al 10. Lo que vemos es en el versículo 8 al principio, Dios le dice al pueblo de Israel y a Moisés estas palabras. Escucha, una palabra, acuérdate. Es el único la cual Él nos dice que se deben de acordar. Ningún otro mandamiento aquí dice acuérdate. ¿Por qué es importante la palabra acuérdate o recordar? Porque nosotros somos propensos a olvidar. Somos muy propensos a olvidar de quién se trata el día de reposo. De hecho, la palabra es una palabra, día de reposo. Pasa en el español. Hemos puesto varias palabras para poder identificar esta palabra, pero la palabra es Shabbat, que significa descansar, significa reposar. Particularmente es el día séptimo de la semana. Nosotros en el español tenemos la palabra sábado, que viene de la palabra Shabbat. Cada semana hay un recordatorio. Escúcheme. Cuando llega el sábado, ese día nos dice algo. Ese día está clamando algo. Y Dios nos está diciendo que es un día que se debe observar, es un recordatorio para nosotros. Entonces, Dios comienza a darnos el cómo se debe observar. Ahora, no va en detalles particulares, luego en Éxodo sí lo va a dar ciertas cosas que sí y no pueden hacer en el día de reposo, pero aquí nos da suficiente para nosotros poder decir qué debemos de hacer. Noten el texto en el versículo 8 y el versículo 10, primera parte, vemos el para. ¿Para qué observamos? Noten el texto, dice para santificarlo. Debemos acordarnos del día de reposo para santificarlo.
Pero también el versículo 10, a mitad, dice lo siguiente: para el Señor tu Dios. Vemos que es para santificarlo, y el paralelo, es decir, que igual o semejante al santificarlo, es para el Señor tu Dios. Isaías 58, 13 al 14, creo que nos da el mejor comentario en la Biblia acerca del día de reposo. Isaías 58, 13 al 14, si quieren anotarlo o buscarlo. Dice lo siguiente, Isaías 58, 13 al 14. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Dentro de este texto 2 veces repite Isaías que es un día santo, apartado, es especial. Este día tiene algo especial en ella. Estoy hablando del día sábado. Hay algo especial sobre este día. El día debe ser un día no de carga, no de más trabajo, no de más hacer. El día está diseñado para deleitarnos en Dios. Dios nos dio el día para nosotros gozarnos en Él, de confiar en Él. Ahora, piensa esto, tú y yo somos culpables de un gran pecado. Nosotros creemos que bajo nuestras propias fuerzas podemos trabajar y hacer las cosas. Eso es algo muy común entre los seres humanos. Todos nosotros somos culpables de eso. Escuchen esto, y los hispanos somos más culpables. Tenemos que trabajar todos los días para tener más dinero para comprar más cosas. Es decir, confiamos más en el trabajo y el dinero que en Dios. Y el sábado está ahí a propósito para que tú y yo confiemos en Dios. Dejar el trabajo. Espérate, que yo tengo muchas cosas que hacer el trabajo. No, Dios está diciendo, déjalo. Descansa en mí. Deleítate en mí. Eso es lo que le está diciendo a los israelitas. Y yo te voy a dar bendición. Yo te voy a cuidar. Deleítate en mí y yo los cuido a ustedes. Ahora hay algunos que van al otro extremo. Y para ellos todos los días es sábado. Y eso no debe ser así tampoco. Eso se llama pereza. Debemos de trabajar, sí, pero necesitamos descansar y ese es el propósito del sábado, del día de reposo. Y los israelitas una y otra vez fueron culpables de violar el sábado. De hecho, violar el sábado era pena de muerte. Había una sentencia de muerte si tú violabas el día de reposo. Noten también el texto, como dije, esto es una oportunidad para ejercer fe en el Señor. Es confiar en Dios y deleitarme en Él, es enfocar todas mis fuerzas para el Señor, tenerlo santo, apartado para darle a Él la gloria que Él merece y gozarme en Él. Eso es fe. Porque muchos de nosotros muchas veces usamos el sábado para ponernos al día, ¿verdad? Del todo trabajo que tenemos. Pero Dios está diciendo, a los israelitas le está diciendo, ustedes tienen que dejar el sábado de trabajar. Wow. Esto es un pueblo agrícola, es decir, es un pueblo que depende de la agricultura. Y dejar un día de no trabajar le puede costar la cosecha.
Y Dios le está diciendo, confíen en mí ese día. Pon tu fe en mí y yo lo voy a cuidar. Versículos 9 al 10, Dios nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es decir, tú tienes 6 días de bondad, 6 días de gracia para hacer todo el trabajo que tienes que hacer. Y yo te voy a dar un día de descanso para ti. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que aún en esas cosas se preocupa por nosotros. Tú tienes 6 días para poner todas tus cosas en día. Haga todo lo que tenga que hacer, pero tú necesitas un día de descanso. Te lo estoy regalando. Esto es un regalo de Dios para ti. Como dije, los israelitas, pues, por su avaricia o por cualquier otra razón, violaban una y otra vez el día de reposo. Dice el texto en versículo 10, no trabajarás, no harás trabajo, no harás en él trabajo alguno. ¿Quiénes? Ni tu familia. Interesante, yo estaba mirando el texto y yo vi que faltaba una persona dentro de este texto. Dice, no harás en él trabajo alguno, versículo 10. Tú, ni tu hijo, ni tu hija. Vamos a parar ahí un momento. ¿Y la esposa? O sea, Dios está diciendo que la esposa sí tiene que trabajar. ¿Verdad? Ya falta aquí. Ahora, después de mirarlo y estudiarlo, me noté que Dios ve al hombre y la mujer como una unidad. No lo ve separado. Él los ve como una unidad, tanto el esposo como la esposa. Y cuando se refiere al tú, está diciendo al esposo y a la esposa. Así que la familia no puede trabajar. ¿Quién más no puede trabajar? Ni tus empleados deben de trabajar. Imagínate los listos que son ellos. Yo voy a descansar y ustedes pónganse a trabajar. Es más, ustedes tienen que ser doble porque yo no voy a estar allí. Pues Dios cuidó también a los esclavos o los empleados. Ni los animales. Wow, mira que bondadoso es Dios, aún a los animales le quiere dar descanso. Ni tu ganado, ni el extranjero, el que viene de otro país, el que viene aquí, el que no conoce a Jehová, el que no conoce al Dios vivo y verdadero, ni a ese lo pongas a trabajar. Dale descanso a él también. Ahora, ¿es cesar de trabajar completamente? O sea, yo me siento en mi casa y veo el juego de fútbol y no hago absolutamente nada. ¿Ese es el fin de ese día? No. No es no trabajar completamente, es no hacer labores de trabajo, de ganar dinero. Si tienes un negocio, eres un empleado, esclavo, no debe ser acciones de trabajo ese día. De hecho, la Biblia nos da ciertas cosas que son prohibidos hacer en el día de reposo. Permítame darle una lista. Próximo slide, si puedes ir. No encender fuego, Éxodo 35:3. Eso se considera como trabajo. ¿Por qué? Porque van a cocinar o van a hacer algo. Entonces, no pueden cocinar. Tienen que tener toda la comida preparada el día antes. No podían recoger maná. Éxodo 16, 23, 29. Eso se considera trabajo. Otra vez, tienen que preparar su comida antes. No podían vender cosas. Eso es otra vez. Eso es parte del trabajo. Eso se ve en Nehemías 10:31 y 13:15 al 22. No llevar cargas. Generalmente tenían los animales de carga, como ganado, otros más, y los ponían a trabajar para mover cosas. Ni eso pueden hacer. Jeremías 17, 19 al 27. Ahora, ¿qué pueden hacer ese día? Bueno, Jesús nos dice a nosotros en Mateo capítulo 12, versículo 11 al 12, ¿qué se puede hacer? Y Jesús hablando a unos fariseos, después que él sana a alguien en el día del día de reposo, dice lo siguiente: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca?
Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer en el día de reposo? ¿Qué está permitido hacer en el día de reposo? Hacer lo bueno. Hacer lo que es bueno. Eso se puede hacer. ¿Qué más? Hay otras cositas más que se puede hacer. Por ejemplo, campañas militares. Otros son asuntos religiosos como sacrificio en el templo, en el tabernáculo y la, y la lectura de la palabra y todo lo que tiene que ver con asuntos religiosos eran permitidos en ese día. Lo demás era necesario descansar. Entonces, ¿cuál es el propósito del día de reposo? Nota el versículo 11. Y otra vez repite, porque en 6 días, y ahora la repetición lo conecta con la creación. Pues dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Dios reposó de su trabajo creador el séptimo día. Por lo tanto, Israel, ustedes tienen que descansar también. Una de las cosas que me maravilla de la Biblia es que la Biblia nos da la semana aquí, 7 días. Y hoy día, ¿cuántos días hay en una semana? Estamos cumpliendo el orden de creación. Y el que no cree en Dios, tú estás diciendo, tú estás cumpliendo lo que Dios ha hecho. O sea, estás en el mismo meollo de lo que Dios hizo en una semana y los quiere negar. Dios fue quien creó la semana y nos lo dio a nosotros. Así que es absurdo decir que Dios no existe cuando tú estás viviendo en la semana que Dios creó. Bueno, déjame salirme de la apologética y vamos a entrar en el texto. Entonces, la razón por qué Dios establece el día de reposo es porque Él reposó. Ahora, Jesús dice algo controversial, yo quiero señalar, que creo que es necesario señalarlo. En Juan 5, 17 al 18, dice lo siguiente: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Espérate, pero Dios no cesó de trabajar. Y está hablando del día de reposo en ese texto. Versículo 18 dice: entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Espérate, pero ¿no acabamos de decir que Dios reposó en el séptimo día? Porque Dios trabaja en el séptimo día. Si Él demanda que nosotros debemos reposar el séptimo día. Bueno, 2 razones. Una, si Dios deja de trabajar, nos morimos todos. Es así. Si Dios deja un día, un momento, un segundo de trabajar, tú y yo dejamos de existir. Así desbalanceado está la cosa en el universo. Dios trabaja continuamente. Pero el texto nos llama la atención es que Dios dejó de crear en el día de reposo. Ese tipo de trabajo, de trabajo de creación. Y aún todavía Dios tiene que trabajar en sostener las cosas porque Él es el sustentador. Entonces Jesús, como Él es Dios, pues también Él no deja de trabajar. De hecho, Jesús está, escúchame cristiano, estas son buenas noticias. Jesús sigue trabajando a favor de nosotros. Él no deja de trabajar por nosotros. Él está orando por ti y por mí, intercediendo por nosotros. Él sigue trabajando para ti y para mí. Ahora Jesús nos va a dar nos amplía el día de reposo en Marcos 2, 27 al 28. Ahí él nos dice el propósito, el por qué, más detalladamente. Marcos 2, 27 al 28 dice: el día de reposo se hizo para el hombre. ¿Escucharon eso? No el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús está diciendo que el día se hizo para ti y para mí.
Es un regalo de gracia de Dios para ti y para mí tomar un descanso, amados hermanos. Es un regalo de Dios. Recíbala, te debe recibirlo. Esto es un regalo que Dios nos da a nosotros para poder descansar y descansar en Cristo. Y hablaremos de eso en un momento. Lo interesante es que como Jesús ahora establece el día de reposo y ahora hay un cambio glorioso en el día de reposo. Él dice en Marcos 2:28 que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el enfoque del día, el quien nosotros debemos de descansar es en el Hijo del Hombre que es el Señor del día de reposo. Si Él es el Señor del día de reposo, a Él se le merece toda gloria y honra en el día que nos ha apartado para descansar. Él reina y Él es el objeto del reposo. Pero ahora se cambia, va a haber un cambio ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, y eso vamos ahora a mirar en el versículo 11 al final. Dice ahí, por tanto, versículo 11, al final, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora ya yo hablé de lo que significa santificar, así que no voy a entrar en detalles sobre santificarlo. Dios está repitiendo lo que dijo en el versículo 8, que debemos tomarlo por santo para santificarlo. Y Dios mismo es quien lo santifica, lo aparta. Es especial ese día. Pero la palabra que yo quiero enfocarme ahora es la palabra y bendijo. El Señor bendijo el día de reposo. La misma palabra que cuando Dios le dice a Abraham que él será, a él Dios hizo un pacto con Abraham y que vendrá uno que será una bendición para las naciones. Y que hay un objeto de bendición para los que cumplen, para los que vean el día de reposo tal y como es. Ahora, yo no voy a entrar en un minuto solamente en lo que es teología del pacto. Ahora, si ustedes creen que estoy hablando en lenguas, no lo estoy hablando en lenguas. Eso es lo que se conoce como un énfasis en mirar la Biblia de una manera de mirar la Biblia en los pactos que Dios ha hecho. Un pacto es un compromiso que Dios hace. Es como un contrato sagrado, por decirlo así, para nosotros entender, pero es mucho más profundo. El pacto se hace y no se puede quebrantar. Es decir, cuando se hace un acuerdo, no se puede violar. Yo sé que hoy día nosotros somos culpables de violar muchos pactos, como el de matrimonio, el de compra y muchas otras más. Esos son pactos, obligaciones que nosotros hacemos y nosotros somos culpables de violar muchos pactos. Pero tú sabes a alguien que no rompe su pacto. Ese es Dios. Dios no tiene capacidad de violar el pacto que Él hace con el hombre. Y todo pacto que Él hace, vamos a entrar en uno que es glorioso para todos nosotros. Todo pacto incluye, porque Dios es bueno, una bendición. Y la palabra bendición significa motivo de alegría, motivo de gozo, motivo para nosotros alegrarnos. Y esa señal, ¿cuál es? La señal del pacto es el día de reposo para Israel. Dios les da a ellos una señal para ellos alegrarse de ser bendecidos en el día, como Dios se comprometió en rescatarlos, sacarlos de Egipto, sacarlos de la esclavitud y darle una tierra prometida. Dios les da a ellos el día para que ellos se acuerdan de cómo eran antes y quién están sirviendo.
Pero la pregunta para nosotros es, ¿debemos observar el día de reposo para recibir la bendición del pacto? Vamos a ver dos textos en el Nuevo Testamento. Primero, que son relacionados al día de reposo, nos da claridad. Colosenses 2, 16 al 17. Ahí está en la pantalla, si quieren ir a buscarlo. Colosenses 2, 16 al 17. Y pongan su dedo allí y busquen Hebreos 4. Vamos a dar lectura del 1 al 11. Yo sé que es un poco largo, pero es necesario porque no podemos dejarlo así sin nosotros saber cómo nosotros respondemos al día de reposo. Así que Colosenses 2, 16 al 17. Dice lo siguiente: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o, ahí está nuestra palabra, día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Para qué significa ese texto? Bueno, significa que el día de reposo fue dado como una sombra. Ustedes saben lo que es una sombra. Hay una diferencia entre la sombra y el tipo. Cuando el sol da al tipo, crea una ¿qué? Sombra. Ahora, ¿la sombra es la persona? No, no. Pero la persona crea la sombra. ¿Me están siguiendo? Es importante reconocer esto porque el día de reposo es una sombra de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que en Cristo, o es decir, Jesús como el Señor del día de reposo, debe ser el enfoque. Y es interesante que el día de reposo, las fiestas y las comidas prohibidas están en la misma categoría que el día de reposo, que han sido cumplidos en Cristo Jesús. En otra palabra, tú y yo tenemos algo mejor que un día de reposo. Tenemos a la persona quien podemos reposar. Cristo Jesús, nuestro Señor. El día que observaban los israelitas era para ayudarlos a ver que vendrá uno que les va a dar reposo eterno. Que viene uno que le dará descanso de sus pecados, descanso de su trabajo, descanso para siempre de todo nuestro labor. Y es Cristo Jesús. Tristemente los israelitas no lo vieron. Se enfocaron más en la sombra que el tipo. Se enfocaron más en la sombra que la persona quien crea la sombra. Antes de hablar de los israelitas de una manera mala, muchas veces nosotros nos enfocamos más en el qué hacer, en el quién debemos hacer. Nos enfocamos más en qué debemos de hacer como cristianos. ¿Qué cosas debemos de hacer? Y son importantes, no estoy menospreciándolos. En vez de enfocarnos en Cristo, que es el cumplimiento de todas las cosas que debemos de hacer. Los israelitas fueron desobedientes, incrédulos al entrar al reposo. Vamos a Hebreos capítulo 4, porque ahora quiero como que cerrar esto. En Hebreos 3, 18 al 19, el autor de los Hebreos nos dice que los israelitas fueron desobedientes, incrédulos, porque ellos no confiaron en Dios, no confiaron en el reposo que Dios les quería dar. Ahora vemos Hebreos 4, de 1 al 11, y escuchen lo que dice, lo que el autor de los Hebreos dice. Con esto en mente, lo que estamos viendo, lo que yo estaba hablando desde ahora, escúchalo. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos.
Pero la palabra de ellos que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. En otras palabras, los israelitas, igual que nosotros, escucharon el mensaje de salvación, del reposo que tenemos en Cristo, y ellos no lo escucharon con fe. Porque lo que hemos creído, entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, amados. No sé si ustedes escucharon y entendieron lo que acabamos de leer. Pero vemos aquí que es necesario tener fe en el reposo que Dios da. Es necesario creer en aquel que es el tipo, no la sombra, la persona de Jesucristo. En Él nosotros depositamos nuestra fe, no en las obras que hacemos. Hay un reposo sagrado para el pueblo de Dios, versículos 9 al 10. Un reposo escatológico, un reposo que vendrá en el futuro para ti y para mí. La esperanza de un reposo eterno. El ya y todavía no. Ya tenemos reposo en Cristo y un día, esperamos el día cuando estaremos descansando en Cristo eternamente con Él para toda la eternidad. ¿Qué debemos de hacer tú y yo? Pero primero lo que no debemos de hacer es ser incrédulos y desobedientes como el pueblo de Israel. Lo que sí debemos de hacer es confiar, creer en el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Lo que sí debemos de hacer es esforzarnos, creer, como dice el versículo 11, para entrar en ese reposo. Matar el pecado antes que te mate a ti. De vivir en santidad. El día de reposo es una sombra de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, la intención del día de reposo es mostrarnos que necesitamos un reposo de nuestros trabajos de pecados. El pecado nos cansa, el pecado nos agota a nosotros. El pecado nos ha dado un cansancio, un agotamiento. No hay gozo, no hay felicidad, solo hay más dolor y más cansancio en el pecado. El día de reposo fue un recordatorio de la salvación de Dios de los egipcios, del duro trabajo de la esclavitud de los judíos y de los israelitas. Y Dios se lo dio como un acto para recordar quién es Él. Pero era una sombra de algo infinitamente mejor. Se trata de la persona de Cristo. Ya no tenemos que trabajar para nuestra salvación. Dios trabajó para salvarnos y ahora tenemos que descansar o reposar en la obra de salvación de Cristo Jesús. Eso es fe. Eso es confiar y descansar en la obra y persona de Jesús. Cristo ha cumplido la demanda del día de reposo, tomando en Él el trabajo y el labor del pecado para que nosotros podamos tener descanso eterno en Cristo Jesús. Cristo ha cumplido.
perfectamente el día. Ahora, aquí viene la pregunta, la gran pregunta. ¿Es el día de reposo sustituido por el domingo ahora? No, no lo es. El domingo es el día que nos reunimos para celebrar la resurrección de Cristo Jesús, el cual Jesús nos dio para descansar en su obra perfecta y celebrar nuestra salvación. Este día es una celebración. Este día es para celebrar todas las fiestas que tenían los judíos. Todos los tipos, todas esas cosas se ponen en un día que es el domingo para celebrar que Cristo ha cumplido todo para rescatarnos a nosotros. Por eso venimos. Por eso llegamos aquí, para darle gloria y honra, porque Él nos ha rescatado y nos ha dado a nosotros descanso de nuestro trabajo. Jesús inauguró un nuevo reposo para su pueblo. Jesús trajo algo nuevo. Jesús es la bendición y ya cumplió con la demanda del día de reposo. Los sacrificios, la fiesta y el día de reposo son sombras, como dije anteriormente. No necesitamos la sombra porque tenemos la persona. Pero Jesús nos invita a Él para descansar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mateo 11, 28 al 30. Así como yo aplico entonces el día de reposo, ¿cómo lo pongo en práctica? Bueno, la intención del día de reposo es descansar de nuestros trabajos y descansar en Dios. Amados, deben tomar un día para descansar. Eso no es malo, es algo bueno. Y yo sé que muchos de ustedes trabajan duro. Yo sé que muchos de ustedes tienen trabajos pesados. Y escúchame cuando les digo esto lo digo con todo el corazón de gracia que puedo cobrar. Tienen que descansar. Tienen que tomar un día para descansar. El trabajo no es el todo. Muchas veces nuestro ídolo, la violación del segundo mandamiento es el trabajo. Muchos vienen aquí para buscar ese ídolo de trabajo. Yo les digo, de acuerdo a la palabra, descansen un día. Ponga su enfoque en Dios, que les va a hacer bien. Dios se encargará de lo suyo. Si Dios cuida a los pajarillos, ¿cuánto más va a cuidar a aquel y aquella quien Él dio su vida para rescatar? Es falta de fe. Una manera de aplicar fe es tomarse un día de reposo, de descanso para su alma. Es un regalo de Dios, no es un pecado descansar. Pero vamos a aplicar esto de una manera ya más espiritual. Cuando estás sufriendo en tribulación, ¿qué es lo que debemos de hacer? Cuando nosotros estamos pasando difíciles momentos, yo les animo a buscar su descanso y reposo en Cristo Jesús.
Este día nos apunta que podemos descansar en Cristo Jesús. Él es confiable. Después de una semana de vacaciones, y déjame decirle, me lo gocé. Si ven, me quemé un poco también, pero me lo disfruté. Yo descansé. Y el viernes yo iba motivado. Vengo para trabajar ahora. Quiero dar más a la iglesia. Tenía muchos planes y cosas. Y encima de eso, ese viernes mi hijo me escribe y me dice que su hijastro ahora fue adoptado. Eso significa que Liam, que es mi nieto, ahora es mi nieto. Es decir, él tiene el apellido mío. 15 minutos después recibimos la noticia de que el padrastro de Hamilton murió. Tenía este gozo y gran tristeza en menos de un par de minutos. Y yo estoy estudiando eso. Y yo estoy, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Yo estaba tan alegre y ahora esto. Y veo a mi esposa quebrantada, dolida, llorando. ¿Qué hago? Yo lo único que puedo decir es, vamos a descansar en Cristo. Y Dios fue sanando y sanando. Y junto con sus oraciones, le doy gracias por eso. Dios fue sanando y sanando. Me acordé de un texto, el Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. En las buenas, en las malas. En prosperidad y en dificultad. El día de reposo apunta a aquel que nos da descanso eterno. Miramos ahora y reposamos en Cristo porque Él, el que obró para nuestra salvación, hoy celebramos la gran obra de la resurrección y apuntamos a un reposo eterno. Así que, amados, cuando estás sufriendo y estás pasando por dificultad, mire hacia el reposo eterno que tendremos en Jesús. No mire la situación. Dios se encargará de la situación. Tú pon tus ojos en Cristo. Tú pon tus ojos en aquel que es el Señor del día de reposo. Tú pon tus ojos en aquel que murió y sufrió por ti. Tú pon tus ojos en aquel que nos da vida eterna. Tú pon tus ojos en el gran, magnífico Señor y Salvador Cristo Jesús. Y Él cambiará tu tristeza en gozo. Hágalo hoy para la salvación de tu alma. Y hágalo todos los días mientras estás en la tierra. Y Dios aumentará nuestro gozo y seremos bendecidos. Oremos.